¿Qué tal? Ya estamos listos nuevamente en línea para poder seguir leyendo el capítulo diario, el capítulo correspondiente del programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por seguirnos. Ya estamos en el capítulo número 2 del libro de la carta de la epístola de Filipenses. Quédate hasta el final. Dinos de dónde tú nos sigues, de dónde tú nos ves, de dónde tú compartes este evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das. Danos de tu bendición y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El deseo de Pablo, dice, para mí será un gozo, dice el apóstol, que entre ustedes haya paz, haya comunión, haya consuelo, haya unidad, haya afecto y misericordia, dice Pablo. Bueno, entonces para mí va a ser un gozo, completan mi gozo. ¿Por qué? Porque tengo una iglesia que se aman, tengo una iglesia que está en el amor de Cristo Jesús. El mensaje de esta mañana es: ¿cómo estás tú en tu iglesia? ¿Estás peleado? O Dios desea que tengamos comunión. Y ahora no Pablo se llena de gozo, sino Él es el Espíritu Santo. Completa el gozo, el Espíritu Santo, de que tú y yo estemos unidos, estemos contentos, estemos fortalecidos por el poder del Espíritu, que estemos en comunión. Nada hagáis, dice versículo 3, habla acerca de esta unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No hagas tú las cosas por vanagloria, levantarte el cuello o a costa de alguien más sobresalir, vanagloriarte. Dios no desea eso, sino que con humildad hagamos las cosas para bendición, estimando a los otros. ¿Cuánto tú estimas a tu prójimo? ¿O estás gozándote porque tu prójimo, al que tal vez no hay buenas relaciones, está sufriendo y te estás vanagloriando? Entonces Dios desea que no hagamos esto, sino que nos debemos de estimar con gozo, con alegría. Versículo 4, note lo que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en que a nosotros no nos falte nada o que nos vaya bien a nosotros, si no nos interesa de los otros. Dice Dios, no es así. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Es decir, nuestro ejemplo. Bueno, ahí lo dice. Dios nos dejó un ejemplo. Jesucristo nos dio el ejemplo de ese sentir que tuvo por el ser humano. Y dice aquí, dice, ¿cuál es ese sentir? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó, estuvo dispuesto a venir a este mundo oscuro. ¿Para qué? Para darnos redención, lo que está diciendo aquí. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas características hay de cómo Dios no buscó su propia vanagloria, sino que buscó estimarnos con su misericordia, tanto así que se hizo siervo, se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? La muerte de la cruz en aquel tiempo era la peor maldición que existía. Morir en una cruz era lo peor. Eran malditos los que morían en una cruz. Y Jesús estuvo dispuesto a pasar por la humillación de la cruz. Por eso dice, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el resultado de lo que Cristo hizo, de que se humilló?
fue hasta la cruz, bajó desde el cielo. Bueno, entonces el resultado es de que Dios lo exaltó, porque Cristo ganó la victoria, Cristo se entregó, Cristo dio todo, entonces para salvarnos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es de que tú y yo debemos de adorarlo por siempre y para siempre, por ese gran sacrificio que Cristo hizo, siendo el Dios, porque no es un ser creado, dice aquí, y ahora toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tú esta mañana confiesa con tu lengua que no hay otro en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Escribe ahí, no hay otro nombre en quien yo pueda ser salvo, solo en el nombre de Cristo Jesús, no hay nadie más. Qué bendición de saber esto a través de esta epístola, de esta carta, donde Dios nos relata su propósito. El versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con amor y temblor. El mensaje es que ocúpate de la salvación, de tu salvación. Dios ha puesto todo lo que vimos aquí, ha puesto todo en bandeja de plata. Todo está hecho. Solamente tú tienes que preocuparte en conocer, abrir tu corazón para que este lindo evangelio llegue a tu corazón. ¿Estás preocupado por tu salvación o no te interesa tu salvación? Debería interesarte, porque ya todo está listo, y darle el valor al sacrificio que Cristo hizo. Porque dice el versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Solo tú no puedes. Deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón. Humíllate delante de Él. Dile: Espíritu Santo, ven a mi corazón. Solo no puedo. Eres tú el que puedes, eres tú el que me enseñas. Y dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El deseo más grande del apóstol y el deseo más grande de Dios es que aceptemos a Cristo y seamos luminares, seamos transformados por Él, porque Él puede obrar en nuestra vida. Y entonces, mis hermanos, dice el versículo 19, empero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Él estaba preocupado cómo estaban los hermanos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo les está explicando y les está confrontando que muchas veces, como ahora nosotros, buscamos lo nuestro y no de Cristo, o el beneficio de otros, hablarles de Cristo. Dice: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo, padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando de Timoteo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de venir a vosotros. Gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué nos enseña? La fortaleza en Dios, el milagro que Dios puede obrar en alguna enfermedad que tú estés pasando. Epafrodito era uno de los que estaba a punto de morir, ya estaba casi muriendo, pero Dios tenía un propósito, un plan, y lo sanó. Así Dios esta mañana, si tal vez tú estés a punto de morir, el diagnóstico del médico fue: te quedan tan solamente unos meses de vida, pero Dios puede hacer un milagro. Entonces tú y yo tenemos que agradecerlo. Pero de todas formas, si no lo hiciere, nuestra fe debe estar intacta en Él.
Pero si hiciera ese milagro es que un propósito hay para ti y para mí. Entonces dice que este hombre lo sanó, porque Dios tenía un propósito. Él podía haber dejado que se muriera, pero Dios fue tan grande y tan amoroso, versículo 28, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tanto así que se entregó este hombre a costa de su propia vida para servir a los creyentes, servir al apóstol Pablo, ministrar las cosas de Dios y servir a Dios de todo corazón. Ahí está el secreto. A veces nosotros queremos milagros tras milagros, pero no estamos dispuestos a servir a Dios. No estamos dispuestos a mantenernos una relación con Él y a dar nuestra vida por Él. Por eso a veces no hay milagros, porque una vez que tienes el milagro o el ser humano obtiene el milagro, se olvida. Dios no quiere eso, sino que si Dios te ha dado un milagro y Él te levanta, el resto de tu vida pueda ser para servir completamente a Él y entregarte completamente al servicio del Señor. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Una vez más te agradecemos. Ayúdanos a servirte con amor y con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 3 aquí mismo. Suscríbete al canal, comparte y comenta de donde tú nos estás siguiendo. Bendiciones.